Hoy vamos a considerar el aspecto de la visión de Isaías, especialmente que tiene que ver con el aspecto de la santidad de Dios y el efecto que esto tiene en el profeta. Nosotros sabemos que Isaías es uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, el profeta mayor, no solo porque su contenido en cuanto a la profecía es muy grande, sino porque también fue el que profetizó tal vez más tiempo. Y esta experiencia que él tiene, posiblemente a los primeros años de su vida en el ministerio, iba a tener un impacto crucial en el llamado que el Señor le habría de hacer a Isaías como profeta de Dios. Esta visión sería como la base que iba a sostener de aquí en adelante todo el ministerio de Isaías. Y eso es muy importante, hermanos, porque hay momentos determinantes en nuestra vida. Y esta experiencia que Isaías va a relatarnos acerca de la visión de Dios, fue una experiencia que le concedió Dios para ver su gloria. Y como diría posteriormente el apóstol Pablo, y viendo su gloria ser transformado de un hombre común, un hombre inmundo, como lo vamos a ver ahora, en un profeta de Dios. Un profeta que cumpliría un trabajo crucial en la historia del plan de Dios en la nación de Israel. Entonces, vamos a comenzar otra vez nuevamente desde el verso 1 y vamos a ir meditando un poco hoy más la visión. Vamos a ver un poco más en detalle la visión que tuvo el profeta. Dice ahí: en el año que murió el rey Uzías. Ya estuvimos viendo ese aspecto, en qué momento se dio esta visión. Isaías la sitúa cuando aquel rey orgulloso muere de lepra, aislado, en la medida que está sucediendo esta situación tan trágica para la nación. Dice Isaías que él tiene una revelación de Dios. Dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Muy interesante, mis hermanos, que Isaías tiene esta visión, y cuando muere el hombre, Uzías, el rey terrenal, Dios le abre los cielos a Isaías, y Isaías tiene una visión de la gloria de Dios. Y lo primero que nos dice Isaías es que él ve al Señor sentado sobre un trono, y ese trono es alto y sublime, y que sus faldas llenaban el templo. Ahora, esta visión va a ser muy importante, hermanos, porque es una visión acerca de la gloria de Dios, primeramente. Y es muy importante la revelación que nosotros tenemos de nuestro Dios. Tal vez esa es la cuestión más importante que nosotros como pueblo de Dios debemos considerar. ¿Quién es Dios para nosotros? A.W. Tozer decía que el concepto que nosotros tengamos acerca de Dios va a ser el concepto que más va a influenciar nuestra vida. Y no solo va a influenciar nuestra vida, va a ser el concepto que va a marcar nuestra manera de vivir, nuestra manera de andar y nuestra manera de servirle a Dios. Alguien decía que nadie, ni ninguna nación va a superar su vida a menos que su concepto o su revelación de Dios cambie. ¿Sí? Lo que es Dios para nosotros va a determinar la manera que vivimos, en que vivimos, la manera como nos conducimos y la manera como le servimos. Entonces es muy importante la experiencia que va a tener Isaías, porque eso va a marcar de manera fundamental su llamado. Es muy importante a veces nosotros pensar quién es Dios, qué pensamos de Él, qué conocemos de Él, porque según nuestro Dios va a ser nuestra vida. Por eso aquellas naciones paganas, antiguas, tenían una vida tan desordenada, tan impura, tan impía, porque sus dioses falsos eran dioses totalmente aberrantes, eran dioses violentos,
eran dioses inmorales, eran dioses que no podían ver ni oír, eran dioses falsos. Entonces Dios se le va a revelar a Isaías, porque el conocimiento que va a tener Isaías de Dios va a marcar un antes en su vida y un después. Y eso es muy importante, hermanos. Lo más importante para nosotros como iglesia es quién es nuestro Dios y qué conocemos de Él. No suceda como aquella ciudad que visitó el apóstol Pablo, que era tan idólatra que tenían hasta un Dios al cual no conocían y adoraban. Tenemos personas que no conocen a Dios y aún así pretenden adorarle. Pero aquí Dios va a abrir los cielos para que Isaías vea a Dios en su gloria y conozca aspectos fundamentales, hermano, que necesitamos conocer de Dios. Y dice ahí que él vio el trono, un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esa referencia de alto y sublime, muchos comentaristas hacen alusión que es una referencia a la trascendencia de Dios. Son términos que Dios usa en su palabra para mostrarnos un poco lo que es el ser divino. La idea de la trascendencia es que Dios es independiente y superior al universo, a todo lo creado. Su trono va mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Por eso es alto y es sublime. No se compara con nada de lo que nosotros hemos visto ni hemos conocido en términos humanos. Y la palabra trono nos habla del lugar donde alguien reina. Su reino va mucho más allá del reino temporal que ellos conocían del rey Usías. Era un trono altísimo, era un trono sublime, era un trono glorioso. Pero miren lo que sigue diciendo. Y sus faldas, haciendo referencia a las vestiduras que tenía aquel gran rey que estaba en ese trono. Aquellas vestiduras o aquellas faldas reales de su vestido, dice ahí, que llenaban el templo. Esto nos expresa que aunque Dios es excelso, aunque Dios es trascendente, aquí Isaías percibe que la gloria de Dios llena el templo, haciendo referencia a las vestiduras reales de aquel que está sentado en el trono. ¿Y por qué Isaías ve eso? ¿O por qué la visión atiende hacia estos puntos tan particulares? Recuerde que Usías había entrado en la casa de Dios, había profanado la casa de Dios y había caído herido en la casa de Dios. Y aquí Isaías se da cuenta que es que la gloria de Dios, haciendo una referencia a las faldas del Señor, llenan el templo. ¿Qué quiere decir eso? En pocas palabras, eso era lo que el Señor había dicho en la ley a Moisés. ¿Ustedes recuerdan lo que el Señor le había dicho a Moisés? Cuando ellos estaban edificando el tabernáculo y posteriormente el templo, el Señor había dicho que Él se iba a reunir con Israel allí y Él iba a santificar aquel lugar con su gloria y Él habitaría en medio de ellos. O sea, el templo era el lugar donde la presencia de Dios se hacía manifiesta para su pueblo y su gloria estaba en medio de aquel lugar. Entonces Isaías ve la gloria del Señor llenando el templo, llenando la casa, cosa que no vio Usías. Porque Usías entró ligeramente, ¿recuerdan? Usías profanó lo que Dios había dicho. Y Usías no murió porque él quería usurpar un servicio sacerdotal. Usías murió porque él profanó la santidad y la gloria de la casa de Dios.
Y todo lo que sucedía allí era santo, porque Dios, como lo van a decir los querubines, es santo, santo, santo. Entonces usted va a ver que la visión está muy relacionada con la gloria de Dios y su santidad en un contexto donde un rey orgulloso ha profanado esto. ¿Cómo Uzías podía ser inocente si había entrado al lugar de la habitación de Dios y había profanado su santidad? ¿Sí? Y dice ahí, todas estas figuras nos están como mostrando la gloria de lo que está viendo Isaías. Isaías está contemplando el rey sentado en su trono, está contemplando ese trono glorioso que él describe como alto y sublime. Y ahora nos está diciendo que de ese trono hay unas vestiduras que cubren todo el templo, toda la casa. Ahora se nos va a hacer referencia a unos seres que están encima del trono y encima de aquel que está sentado en el trono. Dice el verso 2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Ahora, esta es la única referencia que se hace a estos serafines con este nombre. Es curiosa la descripción que hace Isaías. Él nos dice que cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Nosotros pudiéramos entrar en los detalles y las minucias de esto, que es muy interesante, sin entrar como tan directamente, definitivamente. No podemos desconocer que hay algo que el Señor nos está mostrando ahí, que también se va a encontrar en muchos pasajes de la Biblia. Estos seres que están ahí no se atreven, hermanos, a descubrir sus rostros, sino 2 alas que ellos tienen las usan para cubrir sus rostros. Ese cubrir sus rostros, ese guardar su rostro delante de la presencia de aquel que está en el trono alto y sublime, nos muestra la solemnidad del servicio que ellos ofrecían en el templo de Dios, y también su reverencia a aquel que está en el trono. ¿Sí? Nosotros vamos a encontrar hasta figuras aún del Nuevo Testamento, cuando por ejemplo Pablo le dice a las mujeres que cubran sus cabezas en señal de autoridad, porque el varón en la iglesia es figura de Cristo y él no debe cubrirse, pero la mujer como figura de la iglesia debe cubrirse en señal de sujeción. Estos querubines en la presencia de Dios muestran una actitud reverente, de inclinarse, de que están delante de aquel que es santo, aquel que es glorioso. Ellos no se atreven a ser ostentosos. Ellos no aparecen sus rostros. Desaparecen delante de la majestad de aquel que está en el trono. Muy significativo, ¿no? Porque aquí entró un hombre arrogante, imponente, un rey. Pero los mismos ángeles se inclinan con reverencia. Jesús más adelante oraba, hermanos, que se haga aquí en la tierra como sucede allá en los cielos, hermano. En el cielo, hermanos, en la gloria, no hay reverencia, no hay respeto, hay temor, hay solemnidad, hay santidad. Isaías está viendo esto, hermano. Ve a esos seres cubriéndose. Dice ahí que con las otras 2 alas cubrían sus pies. Hermano, en la gloria no vemos personas corriendo, ni siquiera los ángeles. Ellos cubren sus pies, ellos guardan sus pies. ¿Te has escuchado ese lenguaje de Salomón? Cuando vengas a la casa del Señor, guarda tu pie, ¿sí? Para que no ofrezcas el sacrificio de los necios. No te des prisa en la casa de Dios, como cuando el Señor se le pareció a Moisés. Quita tu calzado, porque el lugar donde estás pisando es tierra santa.
O sea, hay un ambiente de santidad en el templo de Dios, en la gloria de Dios, que los mismos ángeles perciben. Y que nosotros de alguna manera debemos comenzar a percibir, hermanos. Estas cosas se escribieron para nosotros, para que cuando nos acerquemos a Dios, para que en nuestra relación con Él, para que en nuestro servicio nosotros aprendamos que no podemos andar de cualquier manera. No podemos servirle de cualquier manera. ¿Sí? Ellos cubren sus pies, ellos seguramente andan, más que andar vuelan, que con sus otras dos alas volaba. Pero la manera como cubre sus pies nos habla mucho de su temor, de su reverencia. Y no solo eso, mire lo que cantan. Dice ahí en el verso 3, que se cantan cada uno hacia los otros. Ellos tienen un mensaje que están cantando, pero que se están anunciando entre ellos. Dice ahí, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Es el cántico de la santidad de Dios. Estos querubines que están cubriendo sus rostros, que están cubriendo sus pies y que están volando detrás, encima del trono de Dios, comienzan a anunciarse el uno al otro: Santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de su gloria. El otro le responde: Santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de su gloria. Y el otro le responde: Santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de su gloria. Parece redundante, ¿cierto, hermanos? Pero esa redundancia de confesar 3 veces la santidad de Dios es muy particular de este y otros pasajes en relación a la santidad de Dios. Seguramente tiene que ver con el contexto que estamos viendo. La santidad y la gloria de Dios había sido profanada por Uzías y Dios lo había juzgado. Y Dios quería que Isaías tuviera bien claro este aspecto y permite que se repite varias veces. Mire que esta figura de repetir la palabra varias veces, Dios la usa muy ocasionalmente, con el propósito de enfatizar algo. Por ejemplo, a veces la Biblia dice ay, pero cuando la Biblia dice ay, el asunto es muy serio, hermanos. Y por ejemplo, cuando el Apocalipsis dice ay, es un asunto terrible, hermanos, porque Dios repite palabras para enfatizar la seriedad del asunto. Y usted va a encontrar, hermanos, que difícilmente en todas las escrituras usted encuentra que la palabra diga: Dios es misericordia, misericordia, misericordia. O Dios es amor, amor, amor. O Dios es justo, Usted no encuentra ese tipo de lenguaje. Pero cuando se habla de la santidad de Dios, siempre se repite: Dios es santo, santo, santo. Y vuelve otro querubín: Dios es santo, santo, santo. A veces deberíamos conversar así, ¿saben qué, hermano? Dios es santo, santo, santo. Y el otro debería responder: amén, hermano, el Señor es santo, santo, santo. Sí, hermano, porque el Señor es santo, santo, santo. Y usted podría pensar que eso es algo del Nuevo Testamento, hermanos, pero si usted va a Apocalipsis 4, leámoslo rápidamente, verso 8, sin perder el pasaje de Isaías. Dice que la revelación que tuvo Juan, y mire lo que escucha Juan, dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, muy parecidos a los serafines.
Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y mira esta frase: y no cesaban día y noche de decir. O sea, esto era algo continuo, día y noche, día y noche. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y mira esta frase, porque esa frase hace la visión de Isaías muy actual para nosotros. El que era. Pero queda solo en el que era. No, hermanos, es que en el Antiguo Testamento, claro, hay un énfasis en la santidad. O sea que en el Nuevo Testamento Dios dejó de ser santo. No. El que era y qué más. ¿Y qué es? ¿Y qué más? Y que ha de venir. Eso hace que la visión de Isaías acerca de su santidad sea una visión unida al carácter y a la naturaleza eterna de Dios. Dios es santo, fue santo y será santo. Él nunca va a dejar de ser. O sea que las cosas que ve Isaías son, claro, para el tiempo de Isaías, pero también para nosotros. Y cuando Cristo venga y estemos con Él, vamos a escuchar este canto: Santo, santo, santo. La iglesia, hermanos, necesita restaurar la visión de la gloria y la santidad de Dios. Porque en la medida que nosotros vemos la santidad de Dios, nuestra adoración, nuestro servicio y nuestra vida va a cambiar radicalmente. Radicalmente, hermanos. En la medida que comprendemos que Dios es santo, santo y santo, y yo estoy caminando con Él, conociéndole a Él, siendo transformado en su imagen, ya no voy a poder vivir de la misma manera. Ya no voy a poder hacer las mismas cosas que antes hacía, ni tampoco le voy a servir de cualquier manera. Por eso la revelación que tiene Isaías es crucial, hermano. Y de una manera simbólica, en algún momento todos vamos a encontrarnos con estos aspectos de la gloria de Dios. Y mejor antes, ¿no? Mejor juntos. Aspectos que nos van a transformar, porque vamos a ver cómo esta revelación es transformadora. Y dice ahí, volvamos a Isaías 6, verso 3. Toda la tierra está llena de su gloria. Ahí hablábamos que la santidad de Dios tenía que ver primeramente con el templo. Sus faldas cubrían toda la casa de Dios, pero ahora los querubines amplían esa realidad. Dios no solo llena su casa, ¿sí? Porque si estuviéramos hablando de manera figurativa, gracias mi hermano, podríamos decir que Dios está en nuestra reunión, nuestro servicio en la iglesia, cuando predicamos, cuando cantamos, cuando oramos. Debe haber un sentimiento de solemnidad, de temor y de reverencia. Pero falsamente podemos pensar que Dios está cuando estamos juntos, y evidentemente Él está. Pero también Él está cuando salimos, hermanos. Porque su gloria no solo llena la casa, sino llena toda la tierra. O sea, la visión de la santidad de Dios se extiende a toda la tierra. Se extiende a nuestro hogar, se extiende a nuestra familia, se extiende a nuestro trabajo, se extiende a nuestros negocios. Se extiende al momento cuando estamos con gente que nos ve. Pero se extiende al momento cuando estamos a solas en nuestro computador. Se extiende al momento cuando estamos predicando. Pero también se extiende al momento cuando me estoy relacionando de manera práctica con mi esposa o con mis hijos. Toda la tierra.
El Señor es trascendente, pero también es inmanente. Él está en todo lugar, en todo momento. Y Él quiere que su pueblo tenga conciencia de esto. Cuando nosotros vamos a prender el televisor deberíamos decir: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, tu gloria llena toda la tierra. Cuando vamos a navegar con internet, cuando vamos con nuestros amigos que tal vez no son creyentes, debemos recordar que la santidad de Dios llena toda la tierra. Es igualmente santo cuando yo estoy predicando la palabra de acá o ministrando una alabanza al Señor, que cuando estoy haciendo una carrera como taxista. Es igualmente santo cuando estamos compartiendo el evangelio a un incrédulo o cuando estamos dando una clase en el colegio. Todo lo que hagáis, sea que comáis o bebáis, hacedlo para la gloria de Dios. Imagínense en eso, hermanos. No hay aspectos de nuestra vida que sean mundanos y otros sagrados. ¿Por qué no? Porque Dios reclama su autoridad y su señorío para todas las cosas. Él es Señor del cielo, aleluya, y de la iglesia, amén, pero también de toda la tierra y de todo lo que sucede allí. Él es Señor de Israel, pero también Señor de las naciones. Su gloria llena toda la tierra. Bueno, y cuando Isaías escucha esto, dice ahí: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. O sea, Isaías comenzó a ver cómo lo que sostenía las puertas, los quiciales, todo comenzó a estremecerse. Y se llenó la casa de humo. El humo en el Antiguo Testamento es una figura de la presencia de Dios. ¿Ustedes recuerdan que cuando se dedicó el templo, el tabernáculo, la presencia de Dios llegó al lugar de tal manera que los sacerdotes tuvieron que salir? Entonces Isaías está teniendo una visión así, como cuando se dedicó el tabernáculo o cuando Salomón dedicó el templo, que la gloria y la presencia de Dios saturó tanto el lugar que todo comenzó a estremecerse. Como se estremeció el Sinaí cuando Dios dio la ley. Cómo se estremeció el Calvario cuando Cristo murió. Cómo se estremecerá la tierra cuando Cristo retorne. Algo así sintió Isaías. Imagínese la gloria, lo que percibió el profeta en ese momento. Dios nos conceda tener ese tipo de experiencias, hermano. Que podamos percibir la gloria de Dios, su santidad, su presencia. Y dice ahí que esto tuvo un efecto en el profeta, hermanos. Verso 5. Cuando Isaías está viendo todo, él está siendo testigo de todo esto, hermanos. Entonces dije: ay de mí que soy muerto. La versión de las Américas dice así: ay de mí porque perdido estoy. La versión del lenguaje sencillo dice así: ahora sí voy a morir. Me gusta más la última traducción, porque la última traducción habla de algo que va a suceder. O sea, cuando él está viendo esto, dice: ahora sí voy a morir. O sea, Isaías, por eso R.C. Sproul, él dice que la visión de la gloria de Dios y el trauma del profeta. Porque la experiencia que tiene Isaías genera un impacto en Isaías, que él dice: me voy a morir. Estando acá, viendo lo que estoy viendo, oyendo lo que estoy oyendo y percibiendo lo que Dios está haciendo, me voy a morir. Ay de mí, esa palabra ay era una palabra de juicio. En la Biblia el ay es siempre de juicio, de sentencia.
sea, inmediatamente Isaías de eso, lo primero que hace es dar una sentencia sobre sí mismo. Imagino a Isaías, hermano. Recuerde que ha muerto Usías. Y Isaías desde el primer capítulo de su profecía ha venido señalando el pecado, juzgando el pecado y advirtiendo al pueblo de Dios del pecado. Generalmente aquellos que ministramos la palabra de Dios, nosotros sabemos que a veces existe la tentación que en la medida que predicamos la palabra y señalamos y acusamos y juzgamos, tenemos la tentación de sentirnos mejores. Tenemos la sensación de sentirnos más santos. Somos profetas de Dios. Dios nos ha puesto su palabra para que la anunciemos. Pero ahorita Isaías tiene una revelación tal de la santidad de Dios que inmediatamente el concepto que él tiene de sí mismo cae. Isaías seguramente, si se comparaba con Usías, aquel rey altivo, leproso, seguramente Isaías era un gran hombre de Dios. Pero al estar en la presencia de Dios, su concepto de sí mismo cambia. Hermanos, y esto es tan revelador, porque no solo Isaías, sino generalmente nosotros tenemos un concepto muy alto de nosotros mismos. Somos justos, somos buenos, a la luz de nuestra propia sabiduría. Cuando nos comparamos, yo no soy como el ladrón que mata, yo no soy como aquel asesino, no soy como aquel adúltero, no soy como aquel orgulloso. Y si yo me comparo con ciertos tipos de hombres, tal vez me voy a sentir mejor. Pero si yo me comparo con Jesucristo, o si yo me comparo a la luz de la santidad y de la palabra de Dios, yo soy peor que Usías, y peor que el borracho, y peor que... Entonces Isaías llega a un momento donde él lo único que está viendo es su condición. Y él llega y dice, ay de mí. Yo me imagino que mientras Isaías está viendo la visión de ese trono alto, sublime, de esos querubines que dicen santo, 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 y él piensa que la gloria del Señor llena toda la tierra y la presencia de Dios, yo pienso que eso comenzó a sacar a luz la condición de Isaías. Yo imagino que Isaías comenzó a pensar en sus pecados ocultos, sus pensamientos que no eran agradables a Dios, aquellas cosas que él había hecho en el secreto y que nadie más sabía. Comenzó tal vez viéndose denunciar a otros y practicar cosas que realmente eran lamentables. Él comienza a verse, ¿sí? Y él comienza a darse cuenta que él también está en una situación de riesgo por su pecado. Él comienza a darse cuenta que no es tan bueno como él pensaba, no es tan justo. La santidad de Dios lo está traspasando. Y él exclama, ay de mí. Hermano, nosotros a veces pensamos mucho en Usías, ¿cierto? A veces es, como decía John Owen, para nosotros es fácil ver 1000 pecados en otros que ver un pecado en nosotros. Pero ahora esta visión comienza a mostrarnos es quiénes somos nosotros. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque Dios va a usar a Isaías como un instrumento para llevar un mensaje a una nación pecadora. Pero ¿saben qué es lo más tremendo? Esa nación no era muy diferente a Isaías. Isaías era igual de leproso a Usías. Isaías era igual de orgulloso a Usías. Isaías era igual de incrédulo e idólatra a los otros. Y él se está viendo ahí. Ahora, hermanos, parece ser
que si una persona no ha tenido este tipo de experiencia no podría llamarse un verdadero cristiano. Porque primera Juan dice, aquel que dice que no tiene pecado, no conoce a Dios. Aquel que dice que no tiene pecado es mentiroso y la verdad de Dios no está en él. ¿Qué quiere decir eso? Siempre que Dios nos acerca a Él, inevitablemente su luz va a destapar nuestra suciedad. Inevitablemente, hermanos. Inevitablemente. Porque en la medida que le conocemos a Él como Él es, nos vamos a conocer nosotros como nosotros somos. Muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos porque estamos lejos de Él. Dios saca la realidad de Isaías. Mire esto, mi hermano, no se me duerma. Vamos a hacer un esfuerzo, yo sé que es tarde. Vamos a hacer un esfuerzo. Hay una bienaventuranza. Jesús decía, la primera bienaventuranza, hermanos. Jesús decía, bienaventurados los pobres. ¿Qué significa eso? Hay dos palabras que Jesús o que el Nuevo Testamento podría usar para hablar de pobres. Una es esa palabra en el griego penes, que es aquella persona que trabaja, es humilde, pero con lo poco que gana da para sustentarse. Es un pobre en el sentido de la persona que vive humildemente, pero trabaja y tiene sus recursos limitados, pero con eso vive, ese es el pobre. Pero hay otra palabra que se usa en el griego que es tojos, que es el pobre que está en ruina, el mendigo, el que no tiene nada, el que está en miseria total. Esa es la palabra que Jesús dice cuando bienaventurados los pobres. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús? Literalmente el Señor nos está diciendo, bienaventurados aquellos que están en bancarrota. Bienaventurados aquellos que no tienen nada. Bienaventurados aquellos que están en una quiebra total. ¿Por qué? Bueno, porque cuando el hombre ve eso, es que realmente está en una condición donde el hombre está acercándose a Dios. ¿Por qué? Nosotros podemos tener orgullo de ciertas cosas naturales, hermanos. Podemos tener orgullo de nuestra sabiduría, nuestros recursos, las cosas que hemos hecho en este mundo. Pero hermanos, todo eso delante de Dios es nada. Literalmente delante de Dios somos personas pobres. Como dice Isaías, personas que claman, ay de mí. Y dice el verso 5. Dice, ay de mí, Isaías 6, verso 5. Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías nos explica por qué él se siente que va a morir. Él se siente que va a morir porque él se da cuenta que es un hombre de labios inmundo. Ahora, si ustedes van a Levítico, hermanos, ahí en el capítulo 13, no lo vamos a leer. Ahí en el capítulo Levítico 13, desde el capítulo 44 al 46, hay una frase muy interesante, hermanos, que nos va a dar a entender por qué Isaías cuando grita dice, ay de mí, que soy hombre de labios inmundos. Cuando el sacerdote examinaba al profeta, el sacerdote tenía una responsabilidad.
considerar al leproso, no al profeta, sino al leproso, él tenía que examinarlo. Y cuando lo examinaba, él tenía que considerar la lepra del leproso. Y si la lepra del leproso no era curada y el leproso era considerado enfermo, él era declarado inmundo. Y cuando él era declarado inmundo, él ya no podía estar en la ciudad, como lo veíamos con el caso de Uzías. Entonces, ¿qué sucedía? El leproso tenía que cubrir su cabeza con un manto, porque la lepra era algo muy grotesco, era una enfermedad visiblemente muy grotesca. Entonces él tenía que cubrirse y él tenía que hacerse a las afueras de la ciudad y él tenía que gritar: soy inmundo, soy inmundo. ¿Para qué? Para que las personas no se le acercaran. Esa era la sentencia sobre el leproso. Él tenía que estar afuera, tenía que estar aislado y no podía permitir que otros se le acercaran. Entonces el leproso tenía que gritar: soy de labios inmundo, soy de labios inmundo. Por eso es muy interesante la figura que usa aquí el profeta. Levítico 14, 44 o 45 dice: y el leproso en que hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Entonces cuando Isaías tiene la visión y ve la gloria del Señor, él dice: ay de mí, porque soy hombre de labios inmundo. ¿Qué está diciendo? Soy leproso. Soy leproso. Soy un hombre inmundo. Y tremendo, hermanos, porque cuando eso sucedía en el templo, como en el caso de Uzías, ellos tenían que ser sacados inmediatamente. En la casa de Dios no podía haber leprosos. Entonces miren lo que dice Isaías. Volvamos allá al pasaje. Solo quería que lo viéramos. ¿Cómo lo decía la ley? Dice: porque soy hombre inmundo de labios. Y es muy interesante, hermanos, que Isaías hace una referencia a los labios. Un hombre inmundo de labios. ¿Por qué principalmente? Porque él tenía que usar sus labios para hablar la palabra de Dios. O sea, su inmundicia estaba relacionada a su ministerio. Porque como decía también R.C. Sproul, generalmente, hermanos, los que pecan con más hipocresía, los que pecan más gravemente, son los que hablan la palabra de Dios. ¿Por qué? Por la santidad de la palabra de Dios. ¿Y Isaías va a ser un profeta de Dios? Sí. Pero él, siendo un profeta de Dios, tiene que darse cuenta que sus labios no son puros, sino que son labios ¿qué? Inmundos. Y en su inmundicia no puede servir a Dios, no puede hablar el nombre de Dios, no puede predicar el nombre de Dios. Isaías se está dando cuenta que él es un hombre leproso de labios. Tremendo, ¿no, hermanos? Y dice: y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Isaías tiene dos revelaciones aquí. Uno, que él tiene labios inmundos, al leproso. Y otro, que habita en medio de un pueblo con labios inmundos. Ahora no solo Isaías ve su pecaminosidad, sino de alguna manera está viendo la pecaminosidad del pueblo. Ahora mire esto, hermanos. Esto también es muy revelador. Recuerde que Isaías está siendo llamado al ministerio. Por un lado, Isaías se da cuenta que él es leproso, que no hay nada en él que le pueda servir a Dios para el servicio que Dios lo ha llamado, que al contrario, él es inmundo de labios. Pero no solo eso, él habita en medio de un pueblo de labios inmundo. Esa es la revelación de nuestro pecado y del pecado que tenemos como pueblo. ¿Sí? A veces uno se escandaliza, hermanos, porque se encuentra con el pecado del hermano que predica. Se encuentra con el pecado del hermano que es visible. Pero se nos olvidamos que aún el hermano que predica, que sirve,
que tiene tanta gracia de Dios, también es un hombre de labios inmundos. No podemos olvidar esto. Delante de Dios, aún los que hablan la palabra de Dios son hombres y son pecadores. Estos días hablaba con una persona que me decía, hermano, pero yo nunca pensé que el hermano tal pudiera llegar. Yo le decía, hermana, el hermano tal y nosotros también. O a veces las personas llegan a la iglesia, hermano, pero es que yo pensé que en la iglesia no pasaban esas cosas. ¿Cierto? Pero nos damos cuenta que la iglesia está compuesta también por personas con labios inmundos. A eso no se dan cuenta, va a tratar un asunto en el hogar. Hermano, yo nunca pensé que mi esposa fuera a hacer eso. Hermano, yo nunca pensé que mi esposo me fuera a decir eso. ¿Acaso estamos casados con ángeles? Y uno dice, a veces no hemos visto eso, ¿no? También hace un tiempo hablaba con una familia que me decía, contando una situación de uno de sus hijos. Una situación difícil. Y lo tremendo era que nosotros un tiempo viendo esas situaciones en las familias de la iglesia comenzamos a hablar puros temas de familia. Cómo criar a los hijos, cómo disciplinarlos, cómo guardarlos del mundo, cómo instruirlos. Y un día yo hablando con esta mamá le decía, hermana, tú tienes que poner en práctica lo que escuchas. Y la hermana me decía, hermano, yo confío en mi hija. Bueno, hermana, pero la palabra dice, pero yo confío en mi hija. Después llorando me decía, hermano, nunca pensé que mi hija fuera a hacer. Hermano, somos un pueblo de labios inmundos. A veces no nos damos cuenta de eso. A veces uno está, hermanos, yo les decía a unos estudiantes en una clase de consejería, usted va a escuchar cosas que usted no se imagina, hermano. Como consejero cristiano usted va a escuchar cosas que usted no se imagina. ¿Por qué? Porque habitamos en medio de un pueblo de labios inmundos. Esta revelación, hermano, nos va a preparar. ¿Para qué? Para las cosas que vamos a hacer. Yo a veces doy el ejemplo que la iglesia no es la sala de entrevistas para un trabajo, sino es la sala de emergencia de un hospital. Cuando alguien va para una entrevista, se pone la mejor ropa, tiene el mejor currículo, habla de la mejor manera, y todos los que están ahí son buenos. ¿Sí? Cuando alguien va para un hospital, tiene dolencias, tiene enfermedad, tiene crisis. Pero podríamos llegar bajo la visión de Isaías a ir un poco más. La iglesia no es solo un hospital. Con el respeto de ustedes, la iglesia es una casa de leprosos que necesitan ser purificados. Porque a veces no pensamos así en la iglesia, ¿no? Como que todo es tan bonito a la luz de nuestros ojos, pero a la luz de Dios. Imagínese, piense solo esto. Paul Washer decía eso una vez. ¿Usted estaría dispuesto aquí delante de todos a poner en el videobin sus pensamientos? ¿Cómo lo vería su esposa si ella conociera sus pensamientos, mi hermano? ¿Cómo lo verían la verían las hermanas de la iglesia, mi hermana, si ellas conocieran sus pensamientos? Yo no sé si más de uno se atrevería a poner ahí en el video lo que pensamos, lo que somos, con lo que luchamos internamente. Terrible, ¿no? Pero después de que Isaías ve esto, viene algo sumamente precioso. Entonces dice Isaías en el 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Inmediatamente Isaías ve la visión, ve su realidad, ve la realidad del pueblo, confiesa su pecado. Esto es bien importante, hermanos.
Isaías no solo se ve y ve su lepra, sino que él obediente, él grita: ¡ay de mí! Que soy hombre de labios inmundos y habito en un pueblo también de labios inmundos. Y dice la palabra que el que confiesa su pecado alcanza misericordia. Inmediatamente Isaías confiesa, viene la restauración. Dice ahí en el 6: y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Dios es un Dios santo, pero como vamos a ver acá también es un Dios lleno de gracia. Un Dios que en su luz muestra el pecado, evidentemente, pero también en su luz quiere purificar. Mientras él ve la confesión de Isaías diferente a Usías, ¿no? Usías endureció, Isaías vio su condición y confesó. Él mismo se sentenció. Y al sentenciarse a sí mismo, lo que va a recibir es misericordia. Por eso no es solo ver nuestra lepra, es confesarla. Él, como dice Juan, ¿no? El Señor es fiel y justo para perdonar a quienes. Aquellos que confiesan sus pecados. Porque hay algunos que todavía quieren poner ropa encima de la lepra. Esconder la lepra. No hay que esconder la lepra, hermano. Hay que confesar. Hay que confesar: Señor, ayúdame. Soy esto y esto, he pecado contra ti en esto, Señor. Y a veces no solo la nuestra, él confesó la del pueblo: Señor, y mi familia, Señor, tu pueblo, Señor, somos inmundos de labios. Y necesitamos que tú nos santifiques, necesitamos que tú nos perdones, necesitamos que tú nos limpies. Porque algo que sí es cierto, hermanos, que Dios no usa leprosos. Él tiene que limpiarlos, Él tiene que purificarlos. Recuerde que vamos a hablar del llamamiento y la comisión de Isaías. Para eso Él tuvo que limpiarse, purificarse. Y dice ahí que voló uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Muy interesante, hermanos, que ese carbón encendido que trae el querubín, el único lugar en la casa de Dios que tenía carbones encendidos era el altar de bronce, donde se ofrecían los sacrificios. Y ese carbón o ese lugar del fuego donde se ofrecían los animales siempre tenía que estar encendido, ¿sí? Figura del juicio de Dios, porque el fuego siempre en la Biblia es figura del fuego de Dios. Pero es curioso que ese fuego del altar de bronce también nos habla del lugar donde se ofrecían aquellos animales que nos hablaban de la expiación, de la redención, del perdón. Entonces ese fuego también nos habla de todos aquellos aspectos que tienen que ver con la purificación que apuntaban posteriormente a la obra de Cristo. Dice que el querubín vino, voló hacia Isaías y con el carbón encendido, dice ahí en el 7, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios. Y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces mire cómo Dios, después de mostrar la realidad de Isaías, ahora va a purificar. Y ahora purifica por medio de un carbón encendido. Yo me ponía a pensar, viendo la visión. Imagínense Isaías diciendo: ¡ay de mí, soy leproso! Y ve que uno de los querubines se viene hacia él. Un querubín que así de fuego, de gloria. Y viene con las tenazas y el carbón encendido. ¿Alguna vez le han acercado fuego? Y el querubín viene así hacia Isaías. Y yo me imagino a Isaías, ahí sí dijo: ¡ay de mí! Ahora sí morí. Pero cuando viene el querubín con el carbón encendido, él viene a purificar. Viene a purificar con el fuego de la santificación, con el fuego de la purificación, con el fuego de las tenazas de Dios. Hermanos, a veces nosotros vemos,
Por ejemplo, a veces uno está hablando un mensaje y uno ve que esa palabra está tan caliente, tan ardiendo y uno siente que esa palabra lo va a consumir, ¿no? Muchas veces es ese fuego de la palabra, es ese fuego del mensaje que Dios envía a través de sus mensajeros para purificarnos. Como que en la medida que el fuego cae sobre esa boca leprosa, nos va quemando por un lado, pero por otro lado nos va purificando. ¿Usted no ha tenido esa experiencia? Que a veces siente que la palabra lo está señalando, lo está juzgando, lo está quebrantando, lo está quemando. ¿Se ha sentido eso? Bueno, muchas veces así los carbones de Dios nos purifican, hermanos. A veces Dios envía a sus mensajeros su palabra, clara, contundente, poderosa, viva, para llegar a aquellos puntos de nuestra vida donde hay lepra y donde necesitamos ser purgados de nuestro pecado, donde nosotros necesitamos ser purificados. Alguien hablaba de eso, de la misericordia severa de Dios. Cuando Él ve el pecado, trata el pecado y quema el pecado para limpiarnos de nuestro pecado. Y dice ahí el verso 7, y quitando con Él y tocando con Él sobre mi boca. Él había dicho que era hombre de labios inmundos y Dios venía a purificar especialmente esos labios. Dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahora, después de Isaías ver su pecado, ahora él experimenta la gracia de Dios, la purificación de Dios, el perdón de Dios, la limpieza de Dios. Ahora Dios viene a librar a Isaías de su condición. Y qué cosa maravillosa, hermanos. Porque definitivamente los hombres, no hay ni uno bueno. Pero Dios en su gracia restauradora viene a perdonarnos, viene a salvarnos, viene a purificarnos, viene a librarnos de nosotros mismos, especialmente para convertirnos en instrumentos. Instrumentos de su gracia, instrumentos de su mensaje. Pero definitivamente esto sería crucial para Isaías. De aquí en adelante Isaías va a comenzar un ministerio de muchos años. Pero esta experiencia, primeramente con su pecado y segundo con la limpieza y la purificación, lo habría de transformar. Ahora, hermanos, ya terminando en términos prácticos, ¿qué puede ser esa experiencia para nosotros? Para algunos puede ser un asunto de salvación. A veces Dios en su gracia permite que nosotros lleguemos a un punto donde conocemos nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra inmundicia, de tal manera que clamamos y la gracia de Dios viene a purificarnos. El Evangelio de Cristo viene a salvarnos, a restaurarnos. Pero también esto puede ser la experiencia de ya un cristiano, hermanos. Un cristiano que con tiempo está caminando con Dios, está sirviendo a Dios, está predicando como lo hacía Isaías. Un cristiano que tal vez que está comenzando en el ministerio, en algún momento se encuentra con su pecado grosero, su pecado escandaloso. Dios saca a la luz lo que hay en él, pero con el propósito de purificarnos, de librarnos, de restaurarnos, para que Él pueda comenzar a hacer una obra con nosotros en su casa. Alguien decía, el ministerio profético de Isaías debía tener dos experiencias importantes. Una, conocer su condición y la del pueblo. Y otra, conocer el poder de Dios para limpiar el pecado. Es tremendo, hermano, porque a veces nosotros vemos nuestra lepra también imposible de ser quitada. A veces vemos nuestra maldad, nuestro pecado. A veces hay pecados que como que son imposibles a nuestra manera de pensar que puedan ser quitados. Pero inmediatamente usted ve que el carbón llega sobre la boca de Isaías, inmediatamente él fue limpio. Inmediatamente él fue quitada su culpa. Entonces, por un lado vemos la malignidad del pecado, pero también vemos la gracia de Dios y su restauración. Y dice el verso 8, después oí
la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? Hombre purificado, hombre que va a ser comisionado. Hombre restaurado, hombre que va a ser apartado. Hombre que vence el pecado por la gracia de Dios, hombre que va a ser útil en el reino de Dios. Entonces hoy vimos, hermanos, cómo la visión de la santidad de Dios tiene un profundo efecto en el profeta al ver su condición y cómo Dios usa su gracia para restaurarlo. Si el Señor lo permite, en la próxima ocasión vamos a estar viendo la comisión y el ministerio que había de recibir Isaías en los versos siguientes. Vamos a orar y dar gracias al Señor hasta aquí.